El rufián dichoso de Miguel de Cervantes. Resumen. La obra El rufián dichoso se abre en la Sevilla del siglo XVI, una ciudad bulliciosa, llena de contrastes, donde conviven el esplendor comercial del imperio con los rincones más oscuros de Lampa. En este escenario aparece Cristóbal de Lugo, personaje central de la historia, conocido por todos como un rufián temido y respetado. Su fama no nace del honor ni del trabajo, sino de la violencia, el engaño y una vida entregada a los placeres más bajos. Cervantes lo presenta como un hombre de palabra dura, gestos soberbios y mirada desafiante, acostumbrado a imponerse tanto por la espada como por la astucia. Cristóbal frecuenta tabernas, burdeles y callejones, rodeado de otros rufianes que lo admiran y temen a partes iguales. Su liderazgo no es moral, sino práctico, sabe pelear, sabe mentir y sabe sobrevivir. En Sevilla nadie se sorprende de verlo envuelto en riñas, trampas o negocios turbios. Vive sin pensar en el futuro, entregado al presente inmediato, convencido de que la fortuna se gana con audacia y que la ley es solo un obstáculo para los débiles. Cervantes subraya desde el inicio la contradicción que define al protagonista. Cristóbal es cruel en sus actos, pero posee una extraña firmeza interior. Aun siendo rufián, mantiene ciertos códigos personales. No traiciona a quienes considera leales y cumple su palabra cuando la da, rasgo que despierta respeto incluso entre sus enemigos. Esta ambigüedad prepara al lector para una transformación profunda, aunque todavía lejana. El primer giro significativo ocurre cuando Cristóbal enferma gravemente. La enfermedad no es solo física, sino espiritual. Postrado, debilitado y cercano a la muerte, comienza a experimentar un miedo desconocido. Ya no puede confiar en su fuerza ni en su fama. En la soledad del lecho, las risas de la taberna se transforman en recuerdos vacíos. El rufián, acostumbrado a dominar, se enfrenta por primera vez a su propia fragilidad. Durante su convalecencia, entra en contacto con figuras religiosas que lo exhortan al arrepentimiento. Al principio, Cristóbal responde con burlas y desdén. Su orgullo se resiste a aceptar la idea de culpa. Aún así, las palabras empiezan a calar lentamente. La cercanía de la muerte le hace cuestionar la vida que ha llevado. No se trata aún de una conversión sincera, sino de una inquietud creciente que lo descoloca. Una vez recuperado, regresa a las calles de Sevilla. Todo parece igual, los mismos compañeros, los mismos vicios, las mismas tentaciones. A pesar de ello, Cristóbal ya no es exactamente el mismo. La experiencia de la enfermedad ha dejado una marca profunda. Se muestra más reflexivo, más silencioso en algunos momentos, como si algo en su interior hubiera comenzado a resquebrajarse. Cervantes aprovecha este contraste para mostrar el conflicto interno del personaje. Por un lado, la costumbre y el entorno lo empujan a seguir siendo rufián. Por otro, una voz interior le recuerda la cercanía de la muerte y la posibilidad de una vida distinta. El protagonista intenta sofocar esa inquietud con excesos y desafíos, aunque el resultado es un vacío cada vez mayor. Con una decisión significativa, Cristóbal acepta viajar a México, entonces Nueva España, movido por la promesa de nuevas oportunidades. Oficialmente, el viaje representa un cambio de fortuna. En lo profundo, es una huida. Huye de Sevilla, de su pasado y de las preguntas que empiezan a atormentarlo. El rufián parte convencido de que el mundo sigue siendo un terreno de conquista, sin imaginar que ese viaje será el primer paso hacia una transformación radical. Así, Cervantes establece las bases del drama espiritual que atraviesa toda la obra, la lucha entre la vida desordenada y la posibilidad de la redención. El rufián dichoso aún no es dichoso, pero el camino hacia su destino ya ha comenzado. Cristóbal de Lugo abandona Sevilla con la determinación de quien cree dejar atrás solo un lugar y no una forma de vivir. El puerto bulle de actividad, marineros, mercaderes, soldados y aventureros se confunden entre gritos, cargas y despedidas apresuradas. Para Cristóbal,
el viaje a la Nueva España representa una promesa de fortuna y poder, una tierra donde su astucia y audacia pueden rendir frutos sin las ataduras de una ciudad que ya empieza a resultarle incómoda. No mira atrás con nostalgia, sino con una falsa sensación de triunfo, convencido de que el mundo siempre se rinde ante los hombres decididos. La travesía por mar es larga y dura. Cervantes describe el viaje como una experiencia de prueba, donde el cuerpo y el espíritu son puestos al límite. Las tormentas sacuden la nave, los días se vuelven monótonos y el miedo a la muerte reaparece con fuerza. Cristóbal, que en tierra firme se sentía invencible, se descubre pequeño ante la inmensidad del océano. Cada crujido del barco le recuerda lo frágil que es la vida humana y lo poco que controla su destino. Durante el viaje, convive con hombres de toda condición. Algunos viajan por ambición, otros por fe, otros por huir de culpas pasadas. Entre ellos hay religiosos que rezan y reflexionan en voz alta sobre el sentido del sufrimiento y la providencia divina. Cristóbal escucha sin intervenir, aparentando indiferencia. Aún así, esas palabras se van depositando en su interior como semillas silenciosas. Ya no las rechaza con burla abierta, ahora las recibe con una inquietud que no sabe nombrar. Al llegar a la Nueva España, Cristóbal queda impresionado por la grandeza y la extrañeza del nuevo mundo. Las ciudades, los paisajes y las costumbres lo deslumbran. Ve en esa tierra una oportunidad para reinventarse, aunque su idea de reinvención sigue ligada a la ganancia fácil y al dominio sobre los demás. Pronto retoma viejas prácticas, juegos, engaños y tratos turbios. El rufián sevillano parece haber sobrevivido intacto al viaje. No obstante, algo ha cambiado de forma definitiva. Cristóbal ya no actúa con la misma seguridad. Cada exceso deja un pozo de desasosiego. La alegría es breve y el vacío más profundo. Cervantes muestra con claridad cómo el protagonista se enfrenta a una contradicción constante. Su vida exterior sigue siendo la del rufián, mientras su mundo interior se ve asediado por preguntas sobre el sentido de la existencia, la culpa y la posibilidad de redención. Un nuevo episodio de enfermedad intensifica esta crisis. De nuevo, Cristóbal se ve reducido a la impotencia. El cuerpo le falla, la fiebre lo consume y la idea de la muerte se vuelve inevitable. En ese estado, recuerda su vida pasada con una mezcla de vergüenza y temor. No siente orgullo por sus hazañas, sino una creciente conciencia de desperdicio. La enfermedad se convierte en un espejo implacable que le muestra la verdad de su camino. En su convalecencia, entra en contacto más cercano con frailes dominicos que lo atienden con paciencia y caridad. La actitud de estos hombres, lejos de juzgarlo, lo desconcierta profundamente. Acostumbrado al desprecio o al miedo, Cristóbal no entiende esa compasión desinteresada. Las conversaciones con ellos giran en torno al arrepentimiento, la misericordia y la posibilidad de una vida nueva, ideas que empiezan a adquirir un peso real en su conciencia. El conflicto alcanza un punto decisivo cuando Cristóbal reconoce, por primera vez, el deseo de cambiar. No se trata aún de una conversión plena, sino de una ruptura interior. Comprende que la vida que ha llevado no lo conduce a la paz ni a la verdadera dicha. La figura del rufián, que antes le daba identidad y poder, se le presenta ahora como una prisión. Cristóbal, todavía débil, observa el mundo desde la quietud forzada de la enfermedad. Ya no planea nuevos engaños ni ambiciones inmediatas. Por primera vez, considera seriamente la posibilidad de abandonar su antigua vida. El viaje que comenzó como una huida externa se ha transformado en un viaje interior. El rufián empieza a desaparecer, dejando espacio al hombre que busca redención, aunque el camino aún será largo y lleno de pruebas. El punto central de la obra es la transformación de Cristóbal de Lugo, que deja de ser una inquietud difusa para convertirse en una decisión firme. La enfermedad que lo ha postrado en la Nueva España actúa como un umbral simbólico entre dos vidas. En la debilidad del cuerpo, el antiguo rufián alcanza una claridad que jamás tuvo en los días de fuerza y arrogancia. Cervantes presenta este momento como una lucha silenciosa,
más intensa que cualquier riña callejera. Cristóbal pasa largas horas en soledad, acompañado solo por el dolor y por el recuerdo de sus acciones pasadas. Las imágenes de su vida en Sevilla regresan a su memoria con crudeza, engaños, violencias, juramentos rotos y una existencia dominada por el placer inmediato. Ya no las recuerda con orgullo, sino con una vergüenza profunda. Comprende que, aun habiendo sobrevivido a tantos peligros, su vida carece de un propósito verdadero. Esta toma de conciencia no nace del miedo únicamente, sino de un deseo sincero de sentido. Los frailes dominicos que lo atienden desempeñan un papel decisivo. Con palabras sencillas y gestos constantes de caridad, le muestran una forma de vida basada en la humildad y el servicio. Cristóbal observa cómo estos hombres aceptan la pobreza voluntaria y el sacrificio sin resentimiento. Esa actitud contrasta radicalmente con la suya, forjada en la imposición y la violencia. Cervantes subraya que la conversión no ocurre por imposición doctrinal, sino por el ejemplo vivido. Poco a poco, Cristóbal comienza a orar. Al inicio, sus oraciones son torpes y llenas de dudas. No sabe cómo dirigirse a Dios ni qué palabras usar. Aún así, persevera. Este acto sencillo simboliza el abandono de su antigua soberbia. El rufián, que antes confiaba solo en su espada y en su astucia, reconoce ahora su propia pequeñez. La oración se convierte en un refugio y en un espacio de diálogo interior. El momento decisivo llega cuando Cristóbal confiesa públicamente su intención de abandonar la vida mundana. No se trata de un impulso pasajero, sino de una resolución profunda. Renuncia a los vicios que lo definían y acepta una vida de disciplina y obediencia. Este paso implica una ruptura total con su pasado, incluyendo la pérdida de estatus y poder. Cervantes enfatiza la radicalidad de esta elección, presentándola como un auténtico acto de valentía moral. Cristóbal ingresa en la orden dominica, adoptando una vida marcada por la austeridad, el estudio y la oración. El cambio es drástico. El hombre que antes imponía respeto por el miedo ahora se somete voluntariamente a reglas estrictas. Aprende a callar, a obedecer y a servir. Cada gesto cotidiano se convierte en un ejercicio de humildad. Cervantes no idealiza este proceso, muestra las dificultades, las tentaciones y los recuerdos persistentes del pasado que amenazan con devolverlo a su antigua vida. A pesar de las pruebas, Cristóbal demuestra una firmeza sorprendente. La disciplina monástica no lo debilita, sino que fortalece su espíritu. La energía que antes empleaba en la violencia se canaliza ahora hacia el esfuerzo espiritual. Su carácter apasionado se transforma en celo religioso. El rufián no desaparece del todo, se redefine. Esa intensidad que antes causaba daño se convierte en una fuerza orientada al bien. La comunidad observa con asombro su evolución. Algunos desconfían de su sinceridad, conscientes de su pasado. Otros reconocen en él un ejemplo poderoso de arrepentimiento verdadero. Cervantes utiliza estas reacciones para subrayar el mensaje central de la obra: nadie está excluido de la posibilidad de redención. La gracia, sugiere el autor, actúa incluso en las almas más endurecidas. Cristóbal plenamente integrado en su nueva vida. Ya no se define por lo que fue, sino por lo que busca ser. La paz que comienza a experimentar no es inmediata ni perfecta, aunque es real. El rufián ha muerto simbólicamente, dando paso a un hombre nuevo, dispuesto a dedicar su existencia al servicio y a la fe. La conversión, lejos de ser un final, se presenta como el inicio de un camino más exigente, donde la verdadera dicha no nace del poder ni del placer, sino de la entrega total. Cervantes se adentra en la etapa más exigente de la vida nueva de Cristóbal de Lugo. La conversión ya se ha consumado, pero la transformación interior aún debe afianzarse mediante pruebas constantes. La vida conventual, lejos de ofrecer una tranquilidad inmediata, se presenta como un terreno de lucha diaria donde el antiguo rufián debe confrontar las sombras de su pasado. Cristóbal, ahora fraile dominico, se somete con rigor a las reglas de la orden.
La disciplina del silencio, la obediencia y la pobreza voluntaria contrasta con la libertad desordenada que antes definía su existencia. Cada jornada está marcada por la oración, el trabajo humilde y el estudio. Cervantes describe con detalle cómo estos actos repetitivos, lejos de ser vacíos, adquieren un profundo sentido espiritual para el protagonista. En ellos se encuentra una forma de expiar su pasado y de fortalecer su voluntad. Aún así, las tentaciones no desaparecen. El recuerdo de la vida anterior se presenta de manera insistente, sobre todo en los momentos de cansancio y soledad. Cristóbal recuerda el poder que ejercía, el temor que infundía y la aparente facilidad con la que conseguía placer y riqueza. Estas memorias no lo atraen ya con la misma fuerza, aunque despiertan una nostalgia peligrosa. Cervantes muestra con sutileza cómo el combate espiritual se libra en el interior, lejos de las miradas ajenas. La comunidad observa a Cristóbal con atención. Algunos frailes ponen a prueba su humildad, asignándole las tareas más duras y menos visibles. No se trata de castigo, sino de una forma de verificar la autenticidad de su arrepentimiento. Cristóbal acepta estas pruebas sin queja. Barre, limpia, cuida enfermos y realiza trabajos pesados con una entrega que sorprende a quienes lo conocieron en su etapa anterior. Su actitud confirma que el cambio no es superficial. En este periodo, Cristóbal demuestra una especial sensibilidad hacia los más necesitados. Atiende a pobres, enfermos y marginados con una compasión nacida de su propia experiencia de miseria moral. Cervantes subraya este aspecto para mostrar cómo el pasado del rufián, lejos de ser borrado, se transforma en una fuente de empatía. Lo que antes lo acercaba al delito ahora lo acerca al sufrimiento ajeno. Uno de los episodios más significativos del capítulo ocurre cuando Cristóbal es confrontado con personas que conocen su antigua fama. Algunos lo provocan, dudando de su sinceridad y recordándole públicamente sus delitos pasados. Estas escenas representan una prueba directa a su orgullo. El antiguo rufián habría respondido con violencia. El nuevo hombre elige el silencio y la paciencia. Este autocontrol, más difícil que cualquier pelea, evidencia la profundidad de su transformación. Cervantes también introduce momentos de duda espiritual. Cristóbal se pregunta si su arrepentimiento es suficiente y si realmente ha sido perdonado. Estas dudas, lejos de debilitarlo, lo conducen a una fe más madura. Aprende que la perfección no se alcanza de inmediato y que la vida espiritual exige constancia. La humildad se convierte en su mayor fortaleza. Con el paso del tiempo, la comunidad comienza a reconocer en Cristóbal un ejemplo de conversión auténtica. Sus superiores valoran su disciplina y su entrega sincera. No lo ensalzan por su pasado, sino por su perseverancia presente. Cervantes utiliza este reconocimiento para reforzar la idea de que la verdadera honra no proviene de la fama mundana, sino de la coherencia entre fe y conducta. Cristóbal fortalecido interiormente. Las tentaciones siguen existiendo, aunque ya no lo dominan. Ha aprendido a enfrentarlas con oración y trabajo constante. La figura del rufián queda cada vez más distante, sustituida por la de un fraile firme y sereno. Cervantes prepara así el desenlace de la obra, donde la vida del antiguo delincuente se presentará como un testimonio de que la dicha verdadera se alcanza a través del sacrificio y la fidelidad espiritual. El rufián dichoso conduce al lector hacia la culminación del proceso espiritual de Cristóbal de Lugo, donde la transformación interior alcanza su plenitud. Cervantes presenta este desenlace no como un triunfo externo, sino como la consolidación de una vida entregada por completo a la fe, al sacrificio y a la humildad. El antiguo rufián ha desaparecido casi por completo, aunque su historia permanece como testimonio del poder de la conversión. Cristóbal, ya plenamente integrado en la vida religiosa, se distingue por su constancia y su celo espiritual. No busca reconocimiento ni privilegios. Vive con sencillez, obedeciendo las reglas de la orden y sirviendo con diligencia en las tareas que se le asignan. Su conducta se convierte en un ejemplo silencioso para los demás frailes.
Cervantes subraya que esta coherencia entre fe y acción es la base de la verdadera dicha que el título de la obra anuncia. La obra avanza hacia los últimos días del protagonista, marcados por una nueva enfermedad. A diferencia de las dolencias anteriores, esta se presenta como definitiva. Cristóbal la recibe con serenidad, sin miedo ni rebeldía. La cercanía de la muerte ya no le inspira terror, sino una aceptación tranquila. Ha aprendido a ver el final de la vida no como castigo, sino como cumplimiento de un camino iniciado con dolor y arrepentimiento. Durante su agonía, Cristóbal reflexiona sobre su pasado con una mirada distinta. Reconoce la gravedad de sus errores, aunque no se deja dominar por la culpa. La fe le ha enseñado a confiar en la misericordia divina. Cervantes destaca este equilibrio entre conciencia del pecado y esperanza, presentándolo como el signo de una conversión auténtica. El protagonista ya no se define por lo que fue, sino por la entrega que ha sostenido hasta el final. Los frailes que lo acompañan perciben en él una paz profunda. Su muerte se convierte en un acontecimiento edificante para la comunidad. Cristóbal ofrece palabras de humildad y exhorta a la perseverancia espiritual. No se coloca como modelo de virtud por sí mismo, sino como prueba de que incluso el hombre más perdido puede encontrar un camino de salvación. Cervantes utiliza estas escenas para reforzar el carácter ejemplar de la obra. La fama de su conversión se extiende más allá del convento. Aquellos que conocieron su vida anterior se sorprenden al escuchar sobre su final sereno y piadoso. La figura del rufián temido da paso a la de un hombre respetado por su coherencia espiritual. Cervantes insiste en que esta reputación no es buscada por el protagonista, sino consecuencia natural de una vida transformada. El momento de la muerte es descrito con sobriedad y solemnidad. Cristóbal fallece rodeado de sus hermanos religiosos, en un ambiente de oración y recogimiento. No hay dramatismo excesivo, sino una sensación de cumplimiento. La muerte, que antes representaba un motivo de miedo, se presenta ahora como la coronación de su esfuerzo espiritual. En este punto, el título de la obra cobra pleno sentido: el rufián ha alcanzado la dicha verdadera, no por su pasado, sino por su fidelidad final. En el cierre de la obra, Cervantes invita al lector a reflexionar sobre la naturaleza de la felicidad y del honor. La historia de Cristóbal de Lugo demuestra que la verdadera grandeza no reside en el poder ni en la fama mundana, sino en la capacidad de reconocer el error y perseverar en el bien. La conversión no es presentada como un acto instantáneo, sino como un proceso arduo que exige constancia, humildad y sacrificio. Así concluye El rufián dichoso, una obra que combina elementos teatrales y hagiográficos para ofrecer una reflexión profunda sobre la redención humana. El rufián, convertido en fraile, muere en paz, dejando tras de sí un ejemplo de vida transformada. Cervantes cierra la obra reafirmando su mensaje central: nadie está condenado irremediablemente, y la dicha auténtica se alcanza cuando el hombre orienta su vida hacia un propósito superior. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.